Nos sentamos para la charla. Creo que me oís todos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar hoy un nuevo ciclo de Teisos que le he llamado el Zen de los Maestros. Hemos repasado a lo largo de estos años muchos de estos maestros, pero quizás el enfoque que yo quiero darle este año es cómo inculturizar o cómo manifestar un mensaje dentro del contexto cultural en el cual estamos nosotros. Porque a veces cuando los maestros hablan, también tienen en cuenta su propio contexto cultural, y entonces cuando uno hace una mimetización de lo que se dice, pues entonces a veces se queda un poco como sin terminar de comprender, ¿no? Y vamos a empezar por, como puede ser obvio, por el Buda. Y también por el más famoso y más conocido sermón del Buda, que en la literatura budista se llama Las Cuatro Nobles Verdades. Y ahí empezamos a tener el primer problema, porque da la sensación de que es una manifestación de algo permanente, intemporal, que son verdades que existirán, que existen y que existieron. Y sin embargo el Buda no se refiere a eso. Por lo tanto, la primera traducción que yo he hecho de esto es las cuatro acciones que ennoblecen, más que las cuatro nobles verdades. Y la segunda traducción es para que diríamos que son la dinámica para una nueva forma de vivir. Esas serían las traducciones para entendernos en nuestro contexto. El Buda, a todo el esquema del sermón de las cuatro nobles verdades, lo sintetiza en una frase que viene a decir Bhavana Aryangotra, que se puede traducir como dar a luz una nueva estirpe noble, que en una primera traducción es dar a luz una estirpe espiritual auténtica. Y en una segunda traducción actual sería crear la dinámica para una nueva forma de ser, sentir y estar. Y esas cuatro acciones que el Buda cita, conocéis el sermón de las cuatro nobles verdades, por lo tanto no lo repito, pero sí al final de cada una hay una frase que es la clave de nuestra charla de hoy. Termina cuando habla de la primera noble verdad, tal es dukkha, puede ser completamente conocido, ha sido completamente conocido. Y cuando termina la segunda noble verdad dice, tal es el origen de dukkha, puede ser rechazado, ha sido rechazado. En la tercera, tal es el cese de dukkha, puede ser experimentado, ha sido experimentado. Y en la cuarta, tal es el camino que conduce al cese de dukkha, puede ser cultivado, ha sido cultivado.
Así que las 4 acciones son conocer, rechazar, experimentar y cultivar. Y vamos a adentrarnos en ello. Ruego que tengáis un poquito de paciencia cuando yo esto lo suba a la página web, al YouTube. Lo dividiré en cuatro pequeñas charlas, pero aquí yo os voy a dar todo el tema junto, con lo cual espero que no se os haga demasiado largo. Primero hay que comprender bien qué significa dukkha, que ha sido traducido por sufrimiento. Y hay una tradición tradicional que dice la vida es sufrimiento, el nacer es sufrimiento, el vivir es sufrimiento. Y esa tradición es la que ha generado toda la dinámica del samsara, del cual el buen budista intenta escapar a través del cese del ritmo de vidas. Yo no creo en absoluto en esa traducción, que además es la típica en la tradición judío-cristiana del Valle de Lágrimas. O sea, vivimos un mundo de sufrimiento y no podemos escaparnos de él. Y la única forma de escaparnos, en el caso del budismo, es a través del nirvana, y en el caso del cristianismo es a través del paraíso. Hay otra traducción de esto, más moderna, que es, en vez de hablar de sufrimiento, hablar de imperfección, de que el mundo, las cosas, los seres y nosotros mismos estamos en un proceso de transformación, y esa transformación es dramática y eso es dukkha. También le falta algo a eso, porque eso parece que entra en contradicción con la frase del Buda en su despertar, cuando dice: maravilla de las maravillas, todos los seres son perfectos. Entonces, ¿en qué quedamos? La clave principal a entender es que percibir la existencia como un proceso continuo de transformación. Cada cosa, cada manifestación es completa en el momento en que se manifiesta, pero continuamente cambia, continuamente se transforma. Y esto es general para todo. Cuando Kondania, el anacoreta que acompañó al Buda, cuando el Buda termina su mensaje, resume todo el mensaje en una frase: todo lo que se origina cambia y cesa. Quiere decir que si entendemos desde esta perspectiva el planteamiento de la realidad, que es un continuo cambio, dukkha sería lo que ocurre cuando pretendemos agarrar ese cambio y hacerle permanente. Cuando pretendemos que las cosas no cambien. Cuando pretendemos que la realidad es fija y segura, que nosotros somos fijos y seguros, que el mundo tiene capacidad de tener una interpretación final que es estable. La diferencia entre lo que es la realidad en sí misma, que es un proceso continuo y permanente de cambio, a lo que nosotros pretendemos que sea, que es un lugar seguro de estabilidad y de conformación, de tal manera que nosotros somos un ser permanente, las cosas son en sí mismas capaces de ser interpretadas de una forma final, y el mundo también lo es en ese sentido. Ese salto es lo que produce dukkha. O sea, es el salto de entre lo que la realidad es y lo que pretendemos que la realidad sea. Y la acción que se nos pide en este proceso de transformación vital es comprender y mirar profundamente esto.
Mirar profundamente la realidad en cada instante, sin pretender fijarla, sin pretender interpretarla, sin pretender agarrarla, sin pretender controlarla, sin pretender manipularla, sin pretender poseerla, sin pretender rechazarla. Hemos dicho muchas cosas, he dicho muchas cosas en esto, porque nuestra dinámica habitual de relación con los seres, con nosotros mismos, con las cosas y con el mundo, entra en una de estas categorías. O queremos poseerlo, o queremos controlarlo, o queremos interpretarlo, o queremos manipularlo. Y cuando hacemos esto, el Buda nos dice, creamos sufrimiento. No es que hagamos esto desde una perspectiva de negarnos, una negación a la realidad. Es que, dicen otros autores, estamos dormidos y hemos venido a la existencia con una interpretación, con una cultura, y reproducimos esa interpretación y esa cultura continuamente. Lo primero de todo, queremos tener conciencia de quién somos. Y le hemos puesto un nombre a quién somos. Y le hemos puesto y hemos aceptado una historia. Y hemos aceptado un carácter. Y hemos aceptado personajes fijos. Y hemos aceptado esquemas de vida en los cuales nos sentimos que este es nuestro hogar, este es nuestro lugar, esta es nuestra situación. Y la tendencia habitual es a no dejar que esto cambie demasiado. Y ahí tenemos una gran tensión. Y esa tensión entre el venir a ser viejo y creer seguir siendo joven, el venir a dejar de ser madre y creer que sigue siendo madre y que nuestros hijos dependen de nosotros, el venir a dejar de ser propietario y creer que las cosas nos seguimos poseyéndolas, el creer que tenemos un lugar en la sociedad estable y fijo y de pronto ese lugar desaparece, eso es lo que es la creación de Dukkha. Y comprender y conocer profundamente esto es el primer acto de acción para venir a ser auténticos, para venir a tener otra forma de vivir. Y esto no es una transformación de catarsis en un determinado momento de nuestras vidas, puede ocurrir, pero es un programa diario de aceptación y de comprensión. Es un programa diario de, en todas las acciones, mirar profundamente. En todos los intentos de interpretación, relativizar nuestra interpretación. En todos los deseos de posesión, romper con la dinámica de posesión. En cada uno de los instantes de intentar controlar la existencia, lo que ocurre a los otros seres, a nuestros objetivos, a las metas, a cómo decir, cómo relacionarse, renunciar a ese control. Y es un planteamiento muy radical, porque mirar profundamente implica comprender. Veremos que en las segundas verdades estará esta parte también. Pero en primer lugar es intentar comprender, estoy controlando y parando la vida cuando la vida sigue. Estoy considerándome estable y fijo cuando no hay nada estable y fijo en mi existencia. Estoy intentando que las paredes que me rodean, los lugares, los esquemas, se mantengan
estables, queden firmados en un papel y pertenezcan permanentemente a mi propiedad cuando realmente no hay nada que me pertenece. Esa comprensión es la dinámica fundamental en este estadio. Y esto lo podemos ver a varios niveles de nuestra existencia. El primer lugar es el intento de comprender universalmente. Tenemos un problema los seres humanos, que nos movemos en un esquema de tiempo que nos parece estable, permanente y fijo, donde situamos las cosas y las clasificamos. Sin embargo, si saltamos ese esquema de tiempo, por eso cuando miramos un árbol y le vemos, al instante siguiente nos parece que es el mismo árbol. Y cuando miramos a una persona, salvo que hayamos dejado de verla un montón de tiempo, quizás Cristóbal, tú hoy que hace un año que no me veías, pues me ves más viejo, pero si me dieras de un día para otro, dices, no, Pedro es el mismo de siempre. O yo lo podría decir contigo. Esa sensación de estabilidad nos la da nuestro esquema de tiempo en el cual resituamos nuestra interpretación. Pero miremos un poquito el universo. Son 13.700 millones de años, en el cual, curiosamente, en el primer segundo de la creación o del desarrollo del universo, ocurrieron muchas más cosas que en el resto del tiempo. Y continuamente, desde ese momento, todo está en evolución y en cambio, apareciendo galaxias y desapareciendo, apareciendo mundos y desapareciendo. Nuestro mundo, que tiene 4.000 millones de años, en comparación con el conjunto del universo, es un proceso continuo de magma. Hoy en día nos llama la atención lo del volcán en Canarias, cuando esa es la realidad permanente en la cual el mundo se sitúa, e interpretamos el volcán de Canarias como un desastre cruel que afecta mucho a las familias y a la gente, y hacemos bien en hacer esa interpretación, pero en su conjunto no es un elemento bueno ni malo, forma parte de la realidad. Entonces, vivir la realidad desde la comprensión de este punto en el espacio, en un espacio infinito en el cual todo se está moviendo, todo está apareciendo y desapareciendo, es un primer acto de comprensión. Pero tenemos que vernos a nosotros mismos también en nuestro espacio vital como nómadas sin nombre que aparecieron en un determinado momento, en una determinada familia, que evolucionaron, que generaron dinámicas, que crearon dinámicas, que se hicieron adultos, que luego vinieron a deteriorarse y luego morimos y desaparecemos. E intentemos por un momento situar aparte los mitos que generamos para darnos estabilidad. Mitos ideológicos, mitos religiosos, mitos existenciales. Somos un alma eterna que existirá siempre. Somos un concepto de vida estable que va a ir saltando de cuerpo a cuerpo. Dejemos eso aparte y miremos la realidad de frente. Desde la perspectiva de Condania. Aparecer, cambiar, cesar. Y aceptemos eso con todas las consecuencias en el primer mirar. Porque todo lo contrario a eso, estamos estables, es el miedo a la muerte, el miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad, la dinámica de angustia que perdemos, que ganamos. Toda esa dinámica que ha generado la historia humana a base de intentar negociar continuamente una seguridad en una existencia que cambia continuamente, es generador de dukkha. Por lo tanto, tenemos que ver la vida humana, no solamente la nuestra, sino la del conjunto de nuestra especie, como un parpadeo en el tiempo del universo. Un parpadeo que surge en un lugar recóndito y que puede desaparecer. Dentro de 1.000.000 de años, desde luego la existencia humana será diferente.
y 1.000.000 de años, dentro de los 13.700 millones de años del universo, en el fondo es nada. Sin embargo, para nosotros es como si fuera toda la existencia. Experiencialmente, cuando nos sentamos en meditación, hacemos algo muy interesante, que es eliminar las categorías, lo hemos dicho muchas veces, y yo no me hartaré de repetirlo, las categorías que nos dan seguridad, nuestras acciones, nuestras referencias, nuestras dinámicas, nuestros nombres, y vamos vaciando eso, y al final queda un no nombre, un no justificación existencial, un simplemente este instante, esta respiración en la cual desaparece el sujeto y aparece simplemente la acción. Todo lo contrario a lo que hacemos en meditación es generador de dukkha, que es agarrar, mantener, dar nombre, situar, referenciar. No significa esto, querida Elena, que no podamos interpretar la realidad. Significa que no podemos cerrar nuestras interpretaciones. No podemos dogmatizar lo que entendemos o comprendemos, sino que tenemos que ir continuamente a aparecer, cambiar, cesar. Y esto está muy en contracorriente de lo que situamos habitualmente como esquemas de proyectos, metas, objetivos, dinámicas vitales, etc. Aceptar ser nómadas de uno mismo son palabras mayores, son palabras grandes. Porque si observamos el flujo de nuestra propia existencia en términos pequeños, somos un continuo flujo de pensamiento, de emociones y de sensaciones que se cruzan continuamente. Hoy estoy en paz, hoy estoy agitado, ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora estoy con deseos de pulsión, ahora estoy con dolor, ahora estoy esperando algo, ahora estoy con el peso de algo que ha pasado. Esa dinámica que en una charla anterior reciente, hablábamos de los agregados y que continuamente los situamos como esquemas de existencia cerrados, es una dinámica continua de aparecer o desaparecer. Si en vez de decir, aceptar, comprender, ahora hay tristeza, yo digo, yo soy una persona triste, estoy cerrando la existencia, estoy dando un esquema determinado y estoy generando sufrimiento, porque soy una persona triste, es la interpretación que me hago y no quiero serlo, y yo quiero ser feliz, y en esa pulsión entre quien yo me considero que soy y lo que yo considero que quiero ser, ese salto es la generación de dukkha. Comprender eso es el primer acto y es la primera acción. Dukkha, por tanto, es la tensión, el dolor, el sufrimiento resultado entre lo que existe y lo que interpreto que existe. Desde esa perspectiva, no existe ni bien ni mal, existe realidad. Y la realidad puede provocar disarmonía o no disarmonía, pero mi interpretación de disarmonía o no disarmonía, que es legítima, debe ser relativizada porque depende de la estructura cultural. No saludar a la mujer en un mundo musulmán es normal. Sin embargo, para nosotros nos resulta éticamente totalmente adverso. No comer con los dedos en África es absolutamente normal. Ahora, en un restaurante español no puedes ir y ponerte a coger la comida con las manos porque es culturalmente no aceptable. Todo eso es lo que hay que meter en relatividad.
Vivir en armonía es conocer en este no verdad el proceso de cambio, es oponerse a querer controlar la realidad generando sufrimiento en ese control. No se trata, por tanto, de vivir desde la indiferencia, tampoco. O sea, hay una interpretación que se suele hacer, es decir, bueno, pues la realidad es como es, lo que tengo que hacer es estar ahí en la realidad tal como es. No, no, es que en la realidad tal como es hay una dinámica de creación y destrucción de la cual formamos parte. Por lo tanto, es justo en este momento, por ejemplo, oponerse a la violencia, en el momento en que se produce, pero no calificar al violento. Es justo resistirse a hacer daño, a provocar en otra persona daño, pero no calificar el daño que realizas o no realizas. Es justo no poseer, no permitir que se posea a costa de otros. Es justo no controlar, no permitir que se controle a otras personas. Eso forma parte de la dinámica dramática de vivir. De comprender esto es lo importante. Y por último, dentro de este comprender, está el proceso de no cerrar nuestras interpretaciones. Cerrar nuestras interpretaciones es la generación de dogmas o interpretaciones firmes de la realidad. Dogmas no son solo los dogmas religiosos, es el yo creo individual o el yo pienso individual como algo cerrado y fijo que yo impongo a los demás. El propio Buda hablaba de esto y decía, en la discusión de cualquier hipótesis sobre temas sobrenaturales, sean esto la eternidad o finitud del universo, existencia de Dios o no, diría yo, la existencia o inexistencia del alma, su inmortalidad, su desaparición, el renacimiento o la reencarnación. Esta es la lista de los indeterminados del budismo. Ahí podríamos seguir añadiendo en el tema de las cosas que yo creo, las cosas que yo interpreto, las cosas que yo considero firmes, lo que me parece que es permanente. La afirmación o negación de cualquier posición acerca de tales temas es solo un manejo de opiniones, un desierto de opiniones, una manipulación de opiniones que de ninguna forma conducen a la cesación del sufrimiento. Esto es una cita del Buda. Por lo tanto, conocer dukkha es también conocer profundamente cuando generamos interpretaciones cerradas, cuando la gente genera dogmas que quieren imponer a otros, dogmas de creencias individuales o de creencias colectivas. Yo sé, yo conozco, o ideológicos. La realidad es, lo bueno es y lo malo es, o religiosas. Dios dice o Dios deja de decir. Todo ello es generador de sufrimiento. El planteamiento del Buda en esta ley es antidogmática, pero no antidogmática antiinterpretación, sino ante cerración, cerrar la interpretación y sobre todo imponerla a los demás. Hasta aquí la primera noble verdad.